Mundo Laboral, el espacio donde te enteras primero de los cambios y problemáticas laborales en México. Conduce Hipólito Romero, solo por IMEFI TV. Bueno, muchas gracias, buenos días. Aquí hoy, ya prácticamente a mitad del año, julio de 2025, se nos está yendo como agua y de hecho prácticamente todo el año. Pero aquí en Mundo Laboral trabajamos constantemente, ustedes lo han visto, este programa semanal ha tenido sobre todo la voluntad de que, a pesar de que algunos ya estarán de vacaciones muy probablemente, pues continúen tratando los aspectos laborales que se van desarrollando dentro de nuestro país. Acabamos de tener prácticamente el cierre de esas mesas de diálogo con relación a la reducción de la semana laboral a 40 horas. La autoridad me imagino que está trabajando arduamente para poder presentar el proyecto que nos dijeron que iba a ser gradual, pero que pareciera que no llegará hasta 2030, sino que hay al parecer algunos aspectos de urgencia en resolver esto, muy probablemente dentro de lo que sería antes de 2027, pero ya los mantendremos informados en eso. Y bueno, hoy, como ustedes pueden ver, el tema parece muy sencillo: cese o despido. ¿Qué procede en uno y otro caso? Y créanme que a pesar de lo sencillo que es el título, tenemos aspectos muy interesantes y relevantes que derivan precisamente de los aspectos constitucionales de si es apartado A y apartado B. Y para poder discutir de este asunto, déjenme decirles que tengo el grato honor y sobre todo el éxito de haber logrado que ya esté con nosotros una de las personas que en lo particular considero que es de las personas más preparadas, de los profesionales más preparados, para hablar de los aspectos de apartado B y apartado A, con la experiencia que en este caso tenemos con el maestrante Carlos Emanuel Córdoba Montes. Déjenme decirles que es una persona que ya tiene bastante tiempo en esto. Él los estudios de posgrado los desarrolló en el CECIJUC y también su título es por la UNIRDEP. Entonces, con esto, dentro de los grados profesionales que ya tiene Carlos, déjenme decirles que él ha estado en diferentes empresas, pero desde hace prácticamente 23 años él es el director general de Córdoba Consultores, un despacho que ha sido especializado tanto en el apartado A y en el apartado B, y créanme, ha marcado diferencia dentro de lo que es las relaciones laborales y la defensa correspondiente. Hablar entonces de cese o despido, pues mejor un profesional. Carlos, pues aquí andamos ya listos dándote la bienvenida, que estés aquí con nosotros en tu programa, para hablar de esto del cese o despido. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Qué tenemos ahí? Platícanos. Bueno, Hipólito, pues primeramente muchas gracias por permitirme compartir con tu audiencia, por estar aquí pues platicando un poquito sobre este tema, que como tú lo dices, se oye sencillo, pero tiene sus bemoles. Bastantes. Tiene sus bemoles. El artículo 123 de la Constitución tiene dos apartados muy claros. Y estos apartados muchas veces se confunden o se malentienden por muchos colegas allá afuera y también por mucha gente que es trabajador y no sabe si a veces está de un lado, si a veces está del otro, si estoy en el servicio público, pero estoy trabajando como prestador de servicios, si estoy en el gobierno, pero estoy cotizando con el Seguro Social y no con el ISSSTE, o estoy en alguna empresa, pero esta empresa le presta servicios al gobierno, entonces soy trabajador de gobierno o no. Entonces, sí es importante porque muchas personas que llegan al despacho y nos preguntan: oye, licenciado, tengo este problema, yo trabajo aquí, ¿ante quién tengo que acudir? ¿Qué puedo hacer? Me acaban de correr o me dieron este oficio y no tienen claro qué procede o en dónde están parados laboralmente, cuál es su situación jurídica. Aquí tenemos que diferenciar, Hipólito. El cese, cuando somos trabajadores al servicio del Estado y nos regimos por el apartado B del artículo 123 constitucional, el cese es una facultad que tiene el Estado para dar por terminados los efectos del nombramiento que se le otorgó a este trabajador. Ya sea que sea un trabajador de base o que sea un trabajador de confianza, hay muchas diferencias entre ejercitar este cese del Estado hacia un trabajador de confianza o ejercitarlo hacia un trabajador de base. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Básicamente, la ley burocrática, o
mejor dicho, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que suena como trabalenguas y comúnmente se le conoce como ley burocrática. Y si estás de acuerdo, vamos a nombrarla así para efectos prácticos, sí, para no atorarnos en este juego de palabras. Nos dice en el artículo 5 cuáles son los trabajadores que reconocen su servicio, que reconoce la ley como trabajadores al servicio del Estado. Nos maneja un apartado donde dice de confianza son en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, estos que ejercen funciones de dirección, de fiscalización, de administración y otras tantas. Y los que se excluyen de este artículo, todos los demás serán de base. Luego entonces, estos trabajadores que tenemos como de confianza al servicio del Estado no gozan de la estabilidad en el empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado puede ejercer esta facultad de disponer de estas plazas, de poder cesarlos por necesidades meramente del servicio público. Y el trabajador, por tener esta calidad de confianza, pues no tiene ese amparo de la ley de poder reclamar, a diferencia de un trabajador de base, una reinstalación o una indemnización por la terminación de esta relación de trabajo. Ahora bien, este cese, como lo decíamos antes, es una facultad que tiene el Estado. El Estado, además, ya reconocido en algunos criterios de la Corte, en algunas tesis jurisprudenciales, puede ejercitar esta facultad de forma directa con el trabajador. Definitivamente, al ser el cese un acto de autoridad, pues debe estar revestido de una fundamentación, de una motivación. La fundamentación, pues, se encuentra en la ley, y la motivación, bueno, pues derivará de los hechos que le estén dando al Estado esta facultad o esta posibilidad de cesar, ¿no? Básicamente en el 90% o 99% de los casos es una pérdida de la confianza, ¿no? Al ser un trabajador de confianza, pues sin meternos mucho a qué es lo que derivó o qué motivó esta pérdida de la confianza, se engloba en este precepto, en este concepto, pues la motivación para poder ejercitar este cese. Ahora, por lo que hace a los trabajadores que están catalogados como de base, el procedimiento es muy distinto. Tenemos que considerar que en el apartado B, en esta ley burocrática, la autoridad laboral, la autoridad competente para dirimir las controversias que se susciten entre un trabajador y el Estado patrón, es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Muchas veces, por desconocimiento, se confunde esta autoridad con las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje o con el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero la realidad, constitucionalmente y en base a la ley burocrática, la autoridad que nos corresponde, que nos compete para poder hacer un reclamo en materia laboral contra el Estado, es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esto hablando de administración pública federal. Hay un régimen ahí particular que también nos establece la Constitución en las entidades federativas y algunos otros regímenes especiales, pero en la generalidad es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y bien, si estamos hablando de un trabajador de base bajo este régimen, para que se puedan cesar los efectos de su nombramiento, como ellos gozan de la estabilidad en el empleo por ley, hay un procedimiento en la ley burocrática donde el patrón Estado, la dependencia que corresponda, solicitará al tribunal que se decrete el cese o la autorización para este cese de este trabajador, ¿no? Y durante este procedimiento, bien puede el trabajador seguir prestando sus servicios, dependiendo cómo haya sido la causal, la situación en específico, gozando de esta protección laboral, de esta estabilidad al trabajo, mientras que el tribunal no determine si procede o no procede dar por terminados los efectos del nombramiento. Ellos solamente tienen esa facultad. O sea, el Estado no puede arbitrariamente o unilateralmente cesar a un trabajador de base en estas condiciones tan amparadas por la ley. A ver, entonces vamos a hacer una recapitulación. A ver, dime. Hablar de cese o despido, así tan sencillo, nos refiere a dos situaciones laborales diferentes. Una va a ser para trabajadores al servicio del Estado, en el caso del cese,
El despido, los trabajadores, como dice la Constitución, en términos generales, los que no serían burocráticos para este caso. En ese sentido, dentro de los que aplicaría el cese, tenemos que distinguir entre trabajador de confianza y trabajador de base. Y también en este sentido, se podrá, dentro de esta facultad del Estado patrón, hablar de que puede ser un cese justificado o injustificado. Si fuese un cese justificado, el Estado patrón tiene que solicitar la autorización del tribunal para que proceda ese cese. Es decir, tendrá que acreditar que el trabajador incurrió en alguna falta para entonces, bajo esta idea de estabilidad en el empleo, que se lo conceda una autoridad. Pero aquí tengo una duda. Más que estabilidad, estamos hablando de inamovilidad. Así lo maneja la ley. O sea, el trabajador de base es un trabajador inamovible después de que tiene 6 meses con un día, por lo que hace al trabajador burocrático. En este sentido, ¿no estaríamos hablando entonces de que es muy difícil dar de baja a un trabajador burocrático para el Estado? No es difícil. No es difícil porque esta inamovilidad le aplica a los trabajadores de base. Okay. Y dentro de este contexto, la ley los protege porque el patrón, efectivamente, el patrón Estado, no puede moverlos, no puede dar por concluida la relación laboral, a menos de que tengamos una resolución emitida por el tribunal. Okay. Tiene que meter su solicitud, la dependencia que corresponda, llevarse un juicio. ¿Por qué? Porque esta solicitud, y eso es importante, tiene que estar motivada, o sea, tiene que justificar la autoridad. Vamos a hablar, el patrón Estado tiene que justificar cuál es esa causa por la cual está solicitando que se le dé por terminado los efectos del nombramiento al trabajador. Y tiene que demostrarla en el juicio. Okay. Técnicamente, un cese debería de estar justificado. Claro. ¿Por qué? Porque cuando se implementa este mecanismo es porque efectivamente hay un hecho que genera que el Estado ejerza esta facultad. Okay. Entonces, técnicamente se presumiría que los ceses tienen una justificación. Okay. Evidentemente, al tratarse esto de un procedimiento ante una autoridad laboral, como es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que hemos mencionado, bien puede el trabajador demostrar que no se actualizan esas causas por la cual se están solicitando esa terminación de la relación de trabajo. Argumentando él que no procede el cese, que realmente estamos ante la figura de un despido. Y él, diciéndose despedido, puede, de alguna forma, revertir esta determinación, ¿no? Claro. Ahora bien, si el trabajador ha continuado trabajando durante la tramitación de este cese, no está alegándole el despido. ¿Por qué? Porque sigue prestando el servicio. Sigue prestando el servicio y estará a resultas de lo que el tribunal determine. Entonces, cuando el tribunal determina que el cese sí procede, habrá otros medios de defensa, podrá recurrir en el amparo, pero bueno, ya tendríamos una resolución de la autoridad laboral, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que nos dice: este trabajador ya no va a pertenecer a la dependencia. ¿Por qué? Porque hay una resolución que determina que sí, efectivamente procedió el cese. Si no procedió el cese y el trabajador nunca se interrumpió la prestación de sus servicios, continuará prestando sus servicios de forma regular, de forma normal, independientemente si la dependencia recurre a esta resolución también a través de un amparo o no. Es que fíjate que esta parte que comentas es sumamente delicada, porque me voy a la parte exclusivamente de lo que sería la imagen que muchas veces vemos en el trabajador del Estado. Y si bien el contexto es, en términos generales, por algo México ocupa altos índices de corrupción, pareciera eventualmente con esto, como está señalando, que el Estado patrón está atado de manos eventualmente para poder aplicar disciplina a sus propios servidores públicos, que solamente pudiera hacerlo con los mandos, supuestamente mandos medios. Pero aquí lo importante es
si yo veo que hay deficiencia de un servidor público, yo, usuario del servicio público, pues podría solicitar que ya no siga trabajando este servidor público. Y ahí es donde creo que entramos en una serie de problemas hasta de responsabilidades administrativas y todo eso. Pero, Carlos, estamos a punto de llegar al cierre de la primera mitad. Hay bastantes puntos, todavía no hemos hablado del despido. No se vayan, 2 minutos y seguimos aquí tocando algunos puntos muy sensatos, muy claros y sobre todo muy puntuales con lo que nos está señalando el licenciado, el maestrante Carlos Córdoba. No se vayan, estamos con ustedes. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Yáñez. Te quiero invitar a poder cursar un tema muy interesante. La figura de CUFIN, CUCA, reparto de dividendos. El tema de cómo una persona moral, el capital que tiene lo transmite a sus socios, a los dueños. Y la manera de cómo el impuesto tal vez ya no tendría que pagar impuestos porque tal vez ya lo hizo y se controla a través de estas cuentas fiscales. Con ejercicios actualizados, con puntos donde vamos a poder analizar y practicarlo. Te esperamos. Si realizas actividades vulnerables, este curso para ti es muy importante. Tenemos un curso de reformas a la LFPORPI 2025 y los cambios en las obligaciones PLD-FT. Tenemos que revisar, analizar los cambios y las nuevas obligaciones cuando realizas las actividades vulnerables. Si tienes dudas y no estás cumpliendo, es el momento de empezar a entrarle al toro. No le saques, tendríamos que analizar las multas y todo y ya te darás cuenta que cumplir espontáneamente puede ser una ventaja a que te caigan y que no hayas cumplido. El objetivo del curso es analizar las reformas, los cambios y las nuevas obligaciones que aplican cuando realizas actividades vulnerables. Las nuevas obligaciones están ahora en la ley, ya no solo los avisos, sino también están los informes y los avisos 24 horas. Hay obligación de difusión y capacitación. Hay que identificar al beneficiario controlador de una persona física, identificar al beneficiario controlador de una persona moral y ya no es el dueño beneficiario. Ya estamos hablando de otro concepto totalmente diferente. Nos piden que tengamos un enfoque basado en riesgo. ¿Y eso qué es? Bueno, es básicamente que podamos calificar el riesgo que tenemos como empresa que realiza la actividad vulnerable y también podamos calificar a el riesgo que tienen nuestros clientes. Necesitamos tener un sistema automatizado para hacer la búsqueda en listas negras y ahora los fideicomisos, si había duda, ya queda muy claro que entran dentro de como sujetos obligados. Ahora tendremos obligación de tener una auditoría interna si somos de bajo riesgo, de riesgo medio, y si tenemos un riesgo alto, necesitamos un auditor externo para revisar que estemos cumpliendo adecuadamente. Y hay por ahí algunos temas relevantes como la parte de multas y sanciones en las que están haciendo un poco más sencillo el que podamos cumplir espontáneamente con nuestras obligaciones. No te lo pierdas, recuerda, es 31 de julio. Ahí nos vemos. Agradeciendo que continúen con nosotros, estamos tratando algunos aspectos importantes de lo que son las relaciones burocráticas de trabajo con la distinción de lo que serán las relaciones regulares de trabajo. Y hace rato estábamos hablando sobre esta situación particular que tiene el Estado patrón y sobre todo los trabajadores con la distinción de los de confianza y base para ejercer sus derechos. Carlos, ¿cuánto tiempo tengo para defenderme yo como trabajador contra el Estado patrón a diferencia de un trabajador regular? Porque ahí es donde tenemos que entrar a detalle. Claro, fíjate qué interesante y qué bueno que lo preguntas, Hipólito. La ley nos establece, tratándose de trabajadores al servicio del Estado, un término genérico de 4 meses para poder presentar nuestra demanda. Ya sea que el trabajador alegue una fecha cierta de un despido o ya sea que le hayan notificado el cese, a partir de este momento le empiezan a correr sus 4 meses.
Y es importante saberlo y que la gente lo conozca, porque hay una gran confusión. Allá afuera hay una gran confusión en este sentido, ¿no? La Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A del artículo 123, nos establece un término de 2 meses. Y ahora con estas últimas reformas que hemos tenido desde que se judicializó la impartición de justicia laboral, en el apartado A, tenemos primero que acudir a un centro de conciliación laboral, ya sea federal, ya sea local, donde hay un término de 45 días para una conciliación que interrumpen este término de los 2 meses. Claro. Entonces, hace que se amplíe un poquito más la posibilidad de que el trabajador, bajo el régimen de la Ley Federal del Trabajo, bajo el régimen constitucional del apartado A del 123, pueda presentar su demanda, necesariamente agotando este procedimiento conciliatorio, salvo algunas excepciones. Que no lo hay en la parte burocrática. Efectivamente. Ahí es importante porque, en principio, quisiéramos pensar que en la estricta aplicación del derecho, el Estado patrón no tendría nada que negociar ante un cese justificado. Donde ahí tiene desafortunadamente lo débil el trabajador es cuando se dice ante un cese injustificado que tendrá que agotar un juicio, lo que se lleve. Los juicios laborales, burocráticos, ¿cuántos se llevan, Carlos? Más o menos. O sea, uy, es fuerte, ¿eh? Sí. Esto es fuerte porque la impartición de justicia laboral en general en México no alcanza a cubrir o a satisfacer la demanda que se tiene, o sea, la demanda de impartición de justicia por parte de los trabajadores, tanto en el apartado A como en el apartado B. La capacidad que tiene el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje son 8 salas, vamos a pensar que son 8 juzgados, para dirimir todas las controversias laborales de la administración pública centralizada y desconcentrada. Es brutal, es insuficiente, ¿no? Los rebasa por donde lo veamos. Los términos que establece la ley difícilmente pueden cumplirse porque no hay esa capacidad ni humana ni material para poder acatar esos términos. Un juicio es muy variable, pero sí estamos hablando francamente de años, ¿no? En muchas ocasiones podemos pensar que los juicios que comienzan con una administración pues los hereda la administración siguiente. O sea, la carga de despidos o de ceses que pueden llegar, que regularmente ocurre. Esto no es cuestión de política o de partidos, es una situación común regularmente. Cada cambio de administración federal hay una cierta carga de despidos, una cierta carga de ceses que regularmente viene pagando la administración que le sigue o hasta 2 más. Así de difícil es la realidad que afrontan los trabajadores al servicio del Estado. Hablabas de 8 salas. Es ¿Estas correcto. 8 salas son las únicas? O sea, si yo trabajo para la Secretaría de Economía en el estado de Baja California, pues ahí vivo. Yo vivo en Baja California, pero soy empleado federal. ¿Cómo le hago? O sea, no hay sala regional, no hay alguna autoridad laboral allá que me pueda apoyar. ¿O qué tengo que hacer? Esto es importante. Si pertenecemos a la administración pública centralizada, nos corresponde el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. O sea, que tendría que llevar yo viviendo allá mi juicio aquí en la Ciudad de México. Técnicamente sí. Nosotros en el despacho y a lo largo de todos estos años tenemos juicios de servidores públicos de Tijuana y de Tabasco, o sea, de Baja California, de Vallarta, que son empleados de la administración pública centralizada. Eso es importante determinarlo. ¿Por qué? Porque si estamos ante el escenario de un trabajador de una entidad federativa, vamos a pensar un trabajador al servicio de la Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero. Por ser, sí, trabajador del Estado, pero de una entidad federativa, no de la federación, le correspondería el tribunal laboral de esa entidad. Y cada entidad en este sentido
tiene su propio régimen de servidores públicos. Entonces, en el Estado de México tenemos el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y tienen su propia ley de servidores públicos para sus controversias entre estos y el Estado como entidad federativa. Si hablamos de trabajadores centralizados o desconcentrados, nos toca el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ya empezamos con las diferencias. Otra parte importante, Carlos. Ya tuvimos una reforma, como bien referiste, a la judicialización de los asuntos laborales en el apartado A. Ya nos quedó claro que hay una instancia de conciliación en el apartado A que no la hay en el B, aunque sea Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. La reforma laboral, en el apartado A nos dicen, hay una etapa escrita, hay una parte oral y hay resolución. ¿Esto ya alcanzó a la justicia laboral burocrática? Medianamente, Hipólito. La ley burocrática establece un procedimiento para hacer valer por parte del trabajador su inconformidad con el cese o hacer valer el despido. En cuanto al procedimiento, sí es supletoria la Ley Federal del Trabajo, pero solamente en cuanto a ciertas partes del procedimiento que no estén contempladas forzosamente en la ley burocrática. ¿Qué quiere decir esto? La ley burocrática nos establece cómo debe de hacerse la demanda, qué debe de contener, hay un plazo para presentarla, una vez que se presenta, se le notifica, se le emplaza al Estado, el Estado contesta dentro del término de ley, y de ahí tenemos una primera audiencia para objeción de pruebas, se admiten las pruebas y posteriormente tenemos audiencias para el desahogo de las pruebas. La reforma que aplica en la Ley Federal del Trabajo respecto de este nuevo procedimiento ante tribunales laborales del Poder Judicial, que como tú refieres hay una fase escrita y una fase oral, no impacta de manera directa en el procedimiento de la ley burocrática. Sí impacta en cuanto a muchos aspectos del ofrecimiento y desahogo de pruebas, aspectos más procesales, más técnicos, pero cada una tiene su procedimiento claramente definido, cómo se debe de llevar, ante qué autoridad se debe de resolver y los términos que tiene cada una de las etapas correspondientes. Aquí también me surge, obviamente, algún punto y la audiencia lo sabe. Muchas veces el trabajador burocrático, escucha, pues es que el Estado todo lo pierde. Todos los juicios los pierden las secretarías. Esos jurídicos, pues realmente le están dando aire y son vacaciones pagadas. ¿Qué tanto es cierto esta afirmación? O sea, realmente, si me corren, ya tengo garantizado que me fui de vacaciones pagadas al final, o no sé, desde tu experiencia, Carlos, ¿sí ha sido, de alguna manera, un litigio complicado, los cambios de administración, cambios de apoderados jurídicos, ha significado que el Estado pierda todo? Qué bueno que lo preguntas. No creo que sea una regla general. Yo creo que es más como un mito en el medio. Definitivamente no quiere decir que el Estado siempre pierda todo, ¿no? Algo que sí es muy real, a diferencia del apartado A, de las empresas que se rigen bajo el apartado A, los grandes corporativos o empresas que han perdurado a lo largo de muchos años por su organización, por su estructura de hacer negocios, muchas ocasiones en el gobierno falta continuidad en los cambios de administración. Y eso es un error muy recurrente y es un error humano y es un error también de implementar nuevos esquemas para el ejercicio de la función pública. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que sí, muchas veces se pierde esa continuidad, y se crea como este mito de que el gobierno siempre pierde todos los casos. La realidad no es esa. Muchas dependencias han ido puliendo a lo largo de muchos años y de muchas transiciones esta forma de poder llevar los asuntos. Un ejemplo muy claro, no son la misma técnica, la misma redacción, el mismo estilo, los ceses que vemos hoy en día
que los que veíamos hace 15 o 20 años, ¿no? Si cada administración llega e implementa ciertos cambios, muchas veces estos cambios sí permiten al Estado tener una mejor posición, un mejor posicionamiento procesal para afrontar los juicios laborales, para afrontar sus obligaciones laborales. Otras veces no, también hay que decirlo, otras veces no, pero no genera una generalización de que todo lo pierde y todo lo ganan los trabajadores. También, como tú lo preguntabas hace rato, hay casos muy legítimos donde el Estado patrón, olvidándonos un poquito que es el gobierno, hay las condiciones, está la situación donde efectivamente tenemos un trabajador que no está cumpliendo su función, más allá de que hubiera una responsabilidad administrativa o no, exclusivamente en un ámbito laboral, no está cumpliendo con lo que le corresponde, o es faltista, o llega tomado, o es agresivo, se da alguna situación, una causa que permita justificar, ¿no?, motivar este cese, puede hacerlo valer, tiene los elementos para probarlo, se levantaron en su oportunidad las actas administrativas, se le dio intervención al sindicato, hubo llamadas de atención, hay elementos de prueba que le permite al Estado hacerlo valer y acreditarlo en el juicio, y evidentemente pues la autoridad tendrá elementos para fallar a favor del Estado y decretar el cese de este trabajador. No, qué bueno que lo puntualizas, porque parte de lo que se reclama del Estado patrón es precisamente su reactividad. Hace escasas 2 semanas vivimos aquí en la Ciudad de México un plantón directamente por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, alegando un aumento de sueldo que no se consiguió con las pretensiones que ellos buscaban. Vivimos también el cierre de tribunales a nivel de la Ciudad de México, Poder Judicial de la Ciudad de México, donde parte de los reclamos era precisamente derivados de aspectos laborales. Sé que no le corresponde, bueno, en la Ciudad de México sí le corresponde al tribunal, ¿no? En principio, ahí tenemos que checar esa parte. Pero lo que me queda claro es que el Estado patrón no cumple con los mismos estándares que se le establecen a los patrones en el apartado A. En ese sentido, podemos hablar de este retraso con relación a los aumentos, aplicación de normas específicas contra el acoso y hostigamiento laboral y sexual, la norma 35 de lo que sería este estrés laboral eventualmente. Y es ahí donde creo que el Estado patrón tiene que tomar los aspectos significativos y en estos casos muy justificados que tú señalas. Yo me recuerdo asuntos de maestros, maestras, trabajadores de la salud que maltratan a los alumnos o maltratan a los pacientes, ¿no? Y me queda perfectamente claro que hay que aplicar mano dura para estos casos. Pero al fin y al cabo todo esto se traduce en gasto público. O sea, los salarios caídos de un trabajador mal corrido, mal cesado, impactan en el servicio público. Totalmente. Hay puntos muy precisos del procedimiento laboral burocrático, Carlos, pero desde tu punto de vista, ¿qué se necesita? ¿Qué requiere hoy la parte burocrática mejorar? Tanto en lo procesal, ya vimos que estamos mal, sumamente mal. 8 tribunales para atender a todo el país. Simplemente me pongo a pensar cuántos maestros adscritos a la SEP podrían ser potencialmente atendidos por un tribunal que tiene 8 salas. Lo veo muy complicado. Sector salud, con todo lo que está golpeado, trabajadores de la Secretaría de Salud. ISSSTE, por ejemplo, tenemos ahí. Desde tu punto de vista, ¿qué podríamos hacer? Sobre todo que se lleve nuestra audiencia para mejorar esto, Carlos. No sé, algo que desde tu punto de vista como litigante pudiera tal vez mejorar esta situación. Se pueden hacer muchas cosas y se deben de hacer muchas cosas, definitivamente. Hay que recordar, Polo, que el derecho burocrático es un derecho que está en pañales. O sea, es un derecho muy reciente. No data de la Constitución. En la Constitución, cuando se promulga el artículo 123, solamente incluía a los trabajadores de forma general, que ahora los tenemos en el apartado A. A lo largo de los años,
por ahí del 63, creo, 60 y tantos, se reforma este artículo 123, se incluye el apartado B y se comprende a los trabajadores del Estado bajo un régimen específicamente para contemplar sus derechos laborales y también algunas prerrogativas del Estado como patrón en este caso. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es una ley redactada de una forma muy simple, es una ley incluso pues muy básica, que yo creo que requeriría ya este país, la realidad laboral actual de los trabajadores al servicio del Estado, lo que demanda la sociedad es una ley, una nueva ley. No reformarla, no adicionarle algunos cambios. Yo creo que hoy por hoy este régimen laboral constitucional requiere de una ley más completa, de un procedimiento más ágil. Tenemos nosotros en el despacho asuntos creo que el más viejo que tenemos es de 2011. Entonces estamos hablando de que un trabajador al servicio del Estado desde 2011 demandó y estamos a 14 años y su asunto no ha podido concluirse. Se ha avanzado, si tenemos un laudo, una resolución, si hemos combatido en el amparo, también. Ya se le reinstaló en este caso específico, sí, ya le hicieron algunos pagos también, pero no ha podido concluirse. No ha podido concluirse porque restan algunos pagos, restan revisar algunas condiciones de la reinstalación, ciertos aspectos que no permiten que la autoridad pueda ya dar por terminado el proceso. Entonces llevamos 14 años en este asunto y tenemos otros asuntos que han durado incluso más años, ¿no? Que actualmente están concluidos, pero han durado más años. Y eso es terrible. Eso es terrible, que un trabajador, que una persona bajo cualquier circunstancia tenga un reclamo de justicia y le llegue 14, 15, 20 años después. O sea, efectivamente, eso sí es una parte romántica de la ley, hablar de justicia pronta y expedita. Por lo menos en la experiencia que tenemos en materia laboral y en materia laboral burocrática. Hay juicios que se llevan mucho más compactados, pero aún así estamos hablando de años, varios años, 3, 4, 5 años. Cuando la gente nos pregunta, licenciado, ¿cuánto tiempo vamos a llevar este asunto? Yo en promedio les manejo mínimo 5 años. Y a veces piensan que estamos bromeando, pero es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo hay que afrontar esta situación? Necesitamos una ley más completa, una ley con los derechos más claros, una ley con un procedimiento más eficaz. Tal vez, no me atrevería a decir que una nueva institución de impartición de justicia, pero sí reforzarla. Estas 8 salas con las que cuenta hoy el tribunal no son 8 salas que hayan existido desde que la ley existió en el 63, como que comentábamos. Originalmente eran 4 salas que estaban ahí en Avenida del Imán. Hace unos años hicieron otras 4 salas más que estaban en Calzada del Hueso, ahí en Miramontes. Y más recientemente están todas concentradas aquí en la Colonia Obrera, ¿no? Las 8 salas conjuntamente. Pero 8 salas, 8 juzgados, es insuficiente. Entonces, hay que robustecer a la autoridad, hay que darle más recursos humanos, más presupuesto, un brazo más fuerte para poder responder a las necesidades que la sociedad exige hoy en día. Sí, yo no sé si eventualmente, y tal vez sea criticable, pero me gustaría pensar que el Estado pudiese inclusive hacer efectiva una conciliación real. Pensar que 10, 15, 20 años de tu vida esperando justicia por algo que pudiese ser resuelto en menos tiempo, como lo comentas, entra una nueva administración sin contar los colores del partido. Va a tener necesariamente desconfianza de los que están ahí. Eso es necesario, porque no los conoce. Así es. Y de ahí decir, es inamovible y pues puede ser que sí, ya coloca al trabajador en una situación que pudiese ser casi hasta de botín. Pues ¿sabes qué? Pues ahí van mis amigos, ¿no? O alguien que tú me recomiendes y demás. Por eso creo que la conciliación eventualmente debería ser una institución que
está contemplada, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y lo que menos hay es conciliación. Es correcto. Porque estos años que tú dices en lo que es ejecución es una contingencia que le va a costar al pueblo de México a la larga. Si lo demuestra el Estado patrón, que bueno, pero si no lo demuestra, y como ahora sí que dicen que cuando el río suena es porque agua lleva, o sea, hay un porcentaje que los trabajadores lo ganan. Sí, claro. Que esto se vaya alargando y que le esté costando más al Estado patrón es una. Yo pensaría tal vez en esto del tribunal, reforzar esa conciliación. Los regímenes especiales, que también no los tocamos tanto y también serán materia de otra invitación, Carlos, más adelante, pero los militares, los agentes del Ministerio Público, policía, eventualmente, tienen un régimen especial, inclusive condiciones de trabajo diferentes. Tráiganse de la sierra de no sé dónde a un militar para que tome su descanso semanal, su hora de comida y demás. Son aspectos que necesariamente tienen que analizarse para un cambio que también yo coincido, ya hay que hacerlo urgentemente. Y más allá de todo lo que señalas de recursos, medios y todo eso, y también lo señalo expresamente, al Estado mexicano debería importarle más el derecho de sus trabajadores. Más allá de pensar en algunos aspectos al parecer elementales, yo creo que sí hay que hacer, más allá de una adecuación, una reingeniería, inclusive a todo el sistema laboral en México. Pues bueno, estamos prácticamente cerrando. Ya la estoy invitando a Carlos para otro programa, que nos gustaría mucho que estuvieran con nosotros. Pero Carlos, ya para cerrar el programa, 3 minutos, ¿qué le dirías a nuestro auditorio? Lo que tú quieras. ¿Qué les puedo compartir a tu auditorio, Hipólito? Bueno, pues algo muy importante. Cuando estén ustedes en una situación de sentir un riesgo sobre sus derechos laborales, acérquense con un especialista. Acérquense con un especialista que conozca la materia. Esto es como la medicina. Si estamos mal del corazón, hay que ir con un cardiólogo, ¿no? Y no nos acerquemos que con el primo, que con el amigo. Hay que buscar un especialista en materia laboral, un especialista en materia penal, un especialista en materia civil, porque la sociedad hoy en día exige la especialización de los profesionistas. Si somos servidores públicos y tenemos necesidad de una asesoría, necesidad de iniciar un tipo de procedimiento, busquemos al especialista en materia laboral, pero en materia laboral burocrática. Lamentablemente allá afuera mucha gente por desconocimiento, incluso colegas que manejan maravillosamente el apartado A, incursionan en el apartado B y pues es muy distinto y el resultado pues va en perjuicio del cliente, va en perjuicio del trabajador. Entonces, para tu audiencia yo les puedo recomendar, si son servidores públicos, si requieren alguna asesoría, busquen siempre un especialista y pues nosotros siempre vamos a estar a sus órdenes. De hecho, estoy viendo que la producción nos está apoyando compartiendo tus datos en nuestro banner. Y pues no dudaría que en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo en estos momentos, y lo digo claramente, hay visos de que no estamos creciendo lo suficiente. Como todo, parece que la cobija no alcanza para todos y muy probablemente el gobierno tenga que hacer tal vez algunos ajustes que desafortunadamente muchos pasan inclusive por el recorte personal. Esperemos que esto, que se me haga la boca chicharrón en el sentido, pero sí que sepa nuestro auditorio que existe la posibilidad de primero asesorarse para conocer y sobre todo la posibilidad de defenderse. ¿Tardará tiempo? Sí, pero eso es mejor a no obtener ninguna respuesta o quedarnos quietos. Entonces, Carlos, pues me da mucho gusto que hayas por fin aceptado la invitación de estar aquí en tu programa y pues nos vemos próximamente. ¿Sale? Hasta luego y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Mundo Laboral, el espacio donde te enteras primero de los cambios y problemáticas laborales en México. Conduce Hipólito Romero, solo por IMEFI TV.